Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Ah, me equivoqué. He puesto... vaya fallido, me parece que sí. Bueno, lo cambio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a seguir con nuestra lectura de la interpretación de los sueños. Hoy toca ver el capítulo material y fuente de los sueños. Estamos como en el capítulo 4 de la interpretación de los sueños. Recordemos que en el capítulo 1 habíamos visto en el método de la interpretación de los sueños, habíamos visto que el sueño tiene sentido, que el sueño es una realización de deseo, que el sueño es como una realización de deseo, y después que el sueño es como una realización disfrazada de un deseo reprimido. Hasta aquí hemos llegado por ahora. El sueño es como una realización disfrazada de un deseo reprimido. Recordemos que estamos en un espacio donde vamos a decir que estamos realizando, por un lado, un deseo en el aparato psíquico y únicamente después de la interpretación. ¿Okay? Eso es importante. No. Vamos a ver únicamente después de la interpretación. En el capítulo, es decir, que recordemos que vivimos en vidas paralelas, vamos a decir, en dos lugares a la vez, inconsciente, consciente, y con los cuales convivimos siempre. Cuando soñamos, cuando hablamos, cuando vivimos, siempre estamos en esas dos realidades. Que el aparato psíquico no descansa nunca, por eso por la noche sigue trabajando y sigue realizando deseos, ya que es de lo que se trata, su trabajo. Y el inconsciente realiza deseos en los sueños, en los síntomas, en las angustias, por eso que es importante poder interpretarlas, porque pensar que en la angustia realizo un deseo, que en las fobias realizo un deseo, que en el chiste realizo un deseo, que en lapsus, en el fallido, en todos esos productos del inconsciente hay la realización de un deseo. Pero como vemos, disfrazado. Hasta puede estar disfrazada por cosas que me viene fatal. Digo que hay gente que padece de angustia y que, habría que decir, y está realizando en el aparato psíquico, está realizando un deseo. Bueno, Freud empezó a trabajar a partir de sus pacientes, neuróticos, histéricos principalmente, para poder presentarnos en la interpretación de los sueños el funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? Que es lo que estamos viendo un poco en esas lecturas. Vamos a ver. Muy buenas, Laura. Por eso, entonces, esos dos lugares, ¿no? Recordemos también, esos dos lugares, la conciencia y el inconsciente, son dos lugares que funcionan de una manera diferente, que no están sujetados por las mismas leyes. Es decir, que para uno eso está bien y para lo otro da igual. Es decir, que hay en el inconsciente, recordemos que el inconsciente no piensa, no calcula, no juzga, solo le interesa transformar. Es decir, que no tiene la moral que nosotros tenemos en nuestra vida consciente. Bueno, como habíamos visto la última vez con el sueño del tío José, ¿no? De Freud, que viene a contarnos, que se da cuenta que ha soñado y con su amigo R, es mi tío José, como para insultar a sus dos
colegas, amigos que él respeta, aprecia, y en el sueño los ha insultado. Entonces, ¿para qué? Para realizar su deseo, que era llegar a ser profesor extraordinario. Que es decir, que no es en vano, pero digamos que era algo que a él le molestaba, que llegase a soñar eso durante la noche, ¿no? O de descubrir después que había ido insultando a sus amigos, colegas, y que gente que él apreciaba. Digo, entonces de repente ver que también existen otros sentimientos que los que yo siento en mi conciencia, pues al ser humano esa contradicción no le gusta mucho. Por eso que los sueños aparecen deformados. Los sueños aparecen deformados porque actúa la censura que viene a deformar para que yo no me dé cuenta que estoy insultando, ¿no? ¿Se acuerdan del sueño del tío José? Que Freud no lo quería analizar porque no quería saber. No quería saber de eso. Entonces, bueno, eso. El funcionamiento de nuestro aparato que funciona siempre, que no descansa nunca. También Freud empieza este capítulo recordando que cuando vimos el capítulo El sueño es una realización de deseo, él empezó el capítulo diciendo que se le ocurría un montón de darnos cuenta, dice Freud, después de interpretar el sueño de Irma, que se nos abre un camino amplio o varios caminos. Dice, nos vamos a centrar para llegar a dar por verdadero que el sueño es como una realización de deseo. Y es lo que hizo en todos estos capítulos. Ahora dice, ahora que hemos llegado al punto que ya sabemos que hemos llegado de alguna manera al final, porque ya lo hemos demostrado, aquí se realiza un deseo en el aparato psíquico. Después de la interpretación se realiza un deseo. Entonces ahora nos vamos a ocupar de otra cosa. Vamos a ver el material que utilizamos para fabricar los sueños. ¿Cuál es el material? Y directamente va a venir y va a decir, el material que se utiliza en los sueños es un material reciente y un material indiferente. Es decir, que tenemos el texto sagrado. El texto sagrado es el texto manifiesto, es decir, es lo que va a contar el paciente. Ahí no tiene por qué haber ni reciente ni indiferente. Lo que vamos a ir viendo, como nos lo va a presentar ahí Freud, con el sueño de la monografía, donde nos va a presentar un sueño de una monografía de 4 líneas y varias páginas de asociación libre. Entonces, en ese material de la asociación libre es cuando vamos a ver que ese material es un material donde está presente lo reciente y lo indiferente. Y vamos a ir viendo por qué se utiliza ese material para fabricar los sueños, que será también algo que tendrá que ver, vamos a decir, con la censura, podemos pensar. Primero nos va a dar unos ejemplos para enseñar lo reciente, es decir, el día anterior. Si mucho más no vamos a ir en el día anterior al sueño. Por ejemplo, y nos va a hacer la lista, nos va a dar varios ejemplos. Bueno, primero podemos recordar en el sueño de la inyección de Irma y en el del tío José, donde en un caso como en el otro, vemos que Freud presenta información preliminar. Y la información preliminar viene a decir que había recibido la visita de su amigo Otto, que le había hablado de Irma, que él se había quedado un poco preocupado, por eso había ido a escribir el caso a la noche, es decir, que ya ¿no? había un elemento reciente que él utilizó para la fabricación de su sueño. Y en el sueño del tío José, lo mismo. Es decir, que en la noche anterior
¿Qué pasó con el tío José? Pues soñó que recibía la visita de su amigo R, que es su tío José, en el sueño, que venía a hablar de ese puesto de profesor extraordinario, ¿no? Que venía a presentar ese tema. Y es lo que efectivamente apareció después en la asociación libre que presentó Freud. Y después nos dan varios ejemplos, así sencillitos. Dice, voy de visita a una casa en la que solo después de muchas dificultades se me deja entrar. Mientras tanto, hago esperar a una mujer. Eso es el sueño. Y Freud recuerda, conversación de la tarde anterior con una parienta mía sobre la necesidad de esperar antes de realizar una compra que uno desea, ¿no? Que estuvieron hablando de ese tema. Pues esa conversación, sin importancia, es un elemento reciente que él va a utilizar para fabricar el sueño. Después dice, segundo ejemplo, dice, he escrito una monografía sobre cierta especie de plantas, indeterminada en el sueño. Dice, el día anterior, a la mañana, había visto en el escaparate de una librería una monografía sobre los ciclámenes. Es decir, que nos va a decir que el material que el sujeto utiliza para fabricar su sueño es el material reciente, es decir, que se va a quedar con impresiones, con hechos del día anterior al sueño, que es lo que va a utilizar. Y Freud dice, ¿y por qué esa predilección por lo reciente? ¿No? Y entonces dice, bueno, vamos a ocuparnos de analizar un sueño a ver si asociar, ¿no? Porque nos acordamos que por un lado tenemos el relato del sueño, que es el discurso manifiesto, y la asociación libre, que es el texto latente, que no hay interpretación. Incluso Freud ahí en ese capítulo dice, no me voy a ocupar de las interpretaciones de los sueños en ese capítulo, solamente me quiero ocupar del material. Y para saber qué material voy a utilizar para ese texto manifiesto, es la asociación libre. La asociación libre que va a enseñar el material que fue usado, si era el material preconsciente que fue usado para la fabricación del sueño. ¿Y cómo se va a fabricar? ¿Cuáles son los instrumentos para la fabricación? Porque también eso es una cosa muy importante, es decir, que con Freud viene a decir que los sueños no es una cosa que cae y pum, he soñado. Es un trabajo del aparato psíquico. Nuestro aparato mental, nuestro aparato psíquico trabaja todo el tiempo y trabaja y tiene su manera de trabajar, que no tiene nada que ver con otro tipo de proceso de trabajo. Tiene mecanismos, ¿no? Que tiene mecanismos primero porque es un trabajo, digamos, teórico, que lo que vamos a ir viendo en ese capítulo, vamos a hacer una reconstrucción, porque tenemos el trabajo final, ¿no? Como tenemos el síntoma, el chiste, el lapsus, el olvido, aquí tenemos el sueño relatado por el paciente. Esto es el resultado final. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es reconstruir para ver qué ha pasado. ¿Cómo se fabrica un sueño en el aparato psíquico? Eso es lo que nos viene a mostrar Freud. Y nos presenta, para ello, el texto que dice, que dice, he escrito una monografía sobre una cierta planta. Tengo el libro ante mí y vuelvo en este momento a la página por la que se hallaba abierto y que contiene una lámina en colores. Cada ejemplar ostenta a manera de herbario un espécimen disecado de la planta. ¿Ok? Eso es el sueño. Vemos que es un sueño muy pequeño y, 4 páginas, y vamos a ver que la asociación libre de Freud van a ser varias páginas la asociación de Freud. Es decir, que desde el principio nos va a enseñar una gran diferencia entre el texto manifiesto y el texto latente. El texto latente es mucho más amplio. ¿Qué quiere decir? Es que hubo condensación. Es
Es decir, que hay varios elementos que se han unido para formar el elemento final del libro, de la monografía, ¿no? De la lámina en colores, del herbario. Entonces vamos a ver cómo eso, sobre todo el material que él va a presentar, de las varias páginas, quiero decir, que va a presentar de la asociación libre, que se concentran para producir ese texto. Recordémonos que vamos a trabajar ese texto para ver por qué hay una predilección para lo reciente. Entonces, Freud sobre eso va a asociar, entonces, como he dicho, que os conviene ir viendo un poco ir viendo el texto, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Dice que durante la labor de la Asociación Libre ha recordado la conversación que tuvo con el doctor Konigstein, ha recordado el contenido de la conversación, ha recordado, entonces va a enseñar que tiene varias rutas mentales, ¿no? Que nos va a describir para enseñarnos cómo se asocia, es decir, cómo está asociado. Por eso decimos que cuando decimos asociación libre, no es exactamente libre, porque la asociación está sobredeterminada. No puedo saltar de un tema al otro, aunque yo digo en sesión, no, voy a hablar de una cosa que no tiene nada que ver. Tiene que ver. No puedo saltar de algo que no tenga, que salga, que no esté asociado, siempre va a estar asociado. Esa asociación no es libre, no depende de mí en ese sentido. Entonces él empieza a hablar, entonces hace referencia a la conversación con el doctor Königsberg, con los temas de la conversación, va a hacer referencia a las aficiones de su mujer, a las suyas propias, al trabajo que realizó sobre la cocaína y sus efectos anestésicos, va a hacer referencia, es decir, muchos temas, ¿no? Va a hacer referencia a las dificultades de la asistencia médica entre colegas, ¿no? Que dice que siempre hay dificultad de pedir ayuda a un colega. Y después también habla de su predilección por las monografías y al contrario, por el descuido de determinadas disciplinas como la botánica. Es decir que un montón de temas que aparentemente no tienen nada que ver. Y entonces dice que empieza como un principio de interpretación, pero dice, no me voy a meter con eso. Recordemos que estamos aquí para averiguar el propósito que nos guía en ese texto, es el comunicar, es ver en un caso práctico la relación del contenido onírico con el suceso estimulador del día del sueño, es decir, cuál es el elemento del día anterior que fue utilizado para la fabricación del sueño. Y va a decir... Y entonces ahí se ha detenido en la asociación del sueño de la monografía, se ha detenido y vuelve porque recuerda, ¿no? Un poco del trabajo de la censura, la importancia del trabajo de la censura que viene a impedir que el sujeto se entere de lo que realmente desea. Entonces, esa censura está para cortar y decir, no te gusta lo que deseas, así que no te preocupes, yo voy a impedir el paso, vamos a dar un sueño totalmente deformado para que tú no sepas lo que realmente deseas, porque no te gusta nada desear esas cosas que tú deseas. Es que es así. Después vamos a ver, ¿no? También nos va a decir en la próxima vez Freud qué es lo que no queremos saber. Porque siempre es necesario la censura y además en todos los productos del inconsciente habrá censura, habrá deformación, habrá desplazamiento, ¿no? Que va a hacer referencia también aquí al desplazamiento psíquico. Porque dice, claro, en el material
primero el resultado del sueño de la monografía parece bastante indiferente, no hay un afecto, no hay nada, entonces parece que el resultado es indiferente. Y cuando ve el material, en el material que nos va a presentar hay material indiferente y material menos indiferente, que la conversación con el doctor era muy interesante, incluso fue interrumpida y le molestó la interrupción, y al lado había otros elementos del día anterior que, por ejemplo, era el día anterior que, por ejemplo, era lo de veo en la vitrina el libro de la monografía de Ciclámenes, ¿no? Es decir, que hay diferentes elementos que él va a presentar en la asociación libre. Iba a decir que porque dice, y entonces, ¿cómo hago con esos dos elementos justamente que no tienen nada que ver? Primero, la vitrina lo he visto a la mañana, la conversación con el doctor lo tuve con la tarde. ¿Qué hace estos dos elementos para la fabricación, que están los dos para fabricar ese mismo sueño? Y él entonces sigue asociando, porque sigue, entonces dice, claro, la persona que vino a interrumpir nuestra conversación con el doctor es un señor que se llama Gärtner, que quiere decir jardinero, y que a mí vi a su mujer muy floreciente. Y entonces va a empezar a asociar y va a ver que hay, como dice, la conversación con el doctor. En la conversación con el doctor hemos hablado de una paciente mía que se llama Flora. Va a hacer referencia a otros elementos, va a hablar de la cocaína. Es decir, que vamos a ver que hay diferentes elementos que se reúnen en torno a la botánica, a la flor, ¿no? Como el elemento que va a unir a todos esos elementos de la asociación, que no son asociaciones al azar. No es que se le ocurre y dice lo que se le ocurre y que no tiene que ver. Dice lo que se le ocurre, pero tiene que ver. Y siempre va a tener que ver. Nunca uno habla al azar. En el aparato psíquico no se puede. Si hay una buena escucha, ¿no? Una buena escucha, una buena asociación libre, vemos que nunca hay al azar. Que el fallido nunca es al azar. Nunca es, oh, lo hice sin querer. No existe, lo hice queriendo. Pero otra parte de mí, no mi conciencia. Mi conciencia no quería hacerlo, pero otra parte de mí sí. ¿Ok? Entonces, en los sueños, esa asociación no es libre, sino que es para concentrar, entonces, o más que concentrar, perdón, condensar los elementos para poder relatar ese sueño que él nos viene a relatar aquí. Pero es por eso que después, con esa asociación libre que él se permite, ¿no? Esas páginas de asociación libre, él va a venir a decir que cualquier elemento de nuestra vida puede participar en la construcción de del sueño. Es decir, que asociando, incluso después va a decir, hay elementos de la infancia que voy a utilizar para fabricar el sueño, pero que todos están enganchados, que no hay nada suelto. Es decir, como aquí hemos visto ahí que está la flor que va a reunir todas esas ideas, ¿no? Para después la monografía de Ciclámenes, que es lo que vio en la vitrina, pues en cualquier sueño, por ejemplo, bueno, me estoy adelantando un poquitín, pero cuando Freud nos viene a decir que la parte de lo infantil, cómo participa como elemento en la fabricación, como material para la fabricación de los sueños, pues trae, justamente la monografía, trae un recuerdo donde dice que recuerda que su padre había dejado libros a él y a su hermana para que pudiesen arrancar las hojas. Y él se encontró con un libro y que recuerda que había como un herbario, ¿no? Y que había arrancado las hojas. No, que era arrancar las hojas como las hojas de una flor. Es decir, que nada es al azar. ¿Ok? Es decir, que el recuerdo infantil que él trae, que va a participar, tiene que ver. Y que es un elemento que participa en la fabricación del... Entonces, él nos va a decir, el material que vamos a utilizar es reciente, siempre tiene que... Hay algún elemento. Entonces, claro, no es el sueño
de infantil, no es el recuerdo infantil que estaba arrancando las hojas, pero ha participado, ha sido utilizado, del mismo modo que el elemento indiferente de la monográfica en la vitrina, que es un elemento indiferente que fue utilizado para la fabricación del sueño. Y nos va a decir, ¿y por qué? Porque ese elemento indiferente no está cargado de nada, está vacío, lo puede utilizar, es decir, que hay un desplazamiento psíquico que se realiza, ¿no? Y que es imprescindible, que es un mecanismo imprescindible para la fabricación y la producción de todos los productos del inconsciente. Va a haber desplazamiento y condensación. Y el desplazamiento es eso, es decir, que va de un recuerdo a otro recuerdo, a otro recuerdo, para después fabricar el sueño, el desplazamiento final, vamos a decir, ¿no? Y que tiene, para que haya condensación, como hemos visto, porque del sueño que es escrito una monografía sobre una cierta planta. Tengo el libro ante mí, ¿no? Como en la vitrina. Es decir, y vuelvo en este momento a la página por la que se hallaba abierto y que contiene una lámina de colores. Cada ejemplar ostenta a manera de herbario un espécimen disecado de la planta. Es decir, que todas las asociaciones tienen que ver con esos elementos del sueño. Y entonces hemos dicho lo reciente, ¿por qué? Porque no está cargado de afecto. Está disponible, que es más fácil desplazarse sobre algo reciente, que no está asociado, que no está demasiado ramificado con otras cosas, está más disponible para el desplazamiento. Y vamos a ver que es lo mismo para lo indiferente. Es decir, que lo indiferente también tiene eso, ¿no? Entonces tenemos el material indiferente y también lo indiferente en el resultado, en el sueño. No hay un ejemplo que el director de la escuela, Miguel Oscar Menaza, da, ¿no? Que es el director que es el sueño que viene a contar, que el paciente que cuenta un sueño que dice, había un rebaño de vacas enormes, un montón de vacas que pasaban cerca de mí, y había una que tenía una puntita negra. Pues esa puntita negra, que parece que es indiferente en el sueño, que a lo que no pone acento ni siquiera el paciente al relatarlo, aquí es donde hay que ir a asociar, ¿no? Es ahí sobre esa aparente indiferencia. Porque también ahí Freud nos va a explicar, cuando hace referencia al desplazamiento del acento psíquico, va a hacer referencia a darnos ejemplos. Por ejemplo, dice de la vida cotidiana, que lo vemos no todos los días, pero casi, de una solterona que se quedó sin familia. Dice que toda su ternura pues se desplazó a lo cuidado de sus gatos, de sus animales domésticos. O sea, vemos como una exageración después, ¿no?, de ternura con los animales, pero es el desplazamiento. También da otro ejemplo sobre ¿no?, la persona que tiene pocas relaciones sociales y que va a poner mucha pasión para mantener una colección de sellos o de lo que sea, ¿no?, que también es un desplazamiento. Es decir, ¿no? Es decir, que es algo que va a estar siempre. Alex, perdón, ¿cómo se explica que pueda soñar la continuación de un sueño? Me ocurre varias veces. Sí, efectivamente, esos son los... no sé si la explicación, podríamos pensar que lo que fuiste el trabajo que hiciste en ese sueño no sirvió, lo tienes que repetir, lo tienes que continuar, no se terminó, ¿no? Que a veces es eso, que hay una cosa que no ha terminado de hacerse el trabajo, pero Alex, recuerda, sin interpretación no podemos saber. Tiene que estar la asociación libre y la interpretación del psicoanalista, porque si no son elucubraciones. Elucubraciones, porque después tú tendrías que asociar sobre ese sueño.
Porque aquí no hablas del sueño, sino hablas del fenómeno ese de repetición, porque Freud también en el capítulo hace referencia a un chico que soñaba desde la infancia, repetía el sueño desde la infancia, ¿no? Es decir, pero Freud nos trae no para hablar de ese fenómeno que se repite, sino que nos trae ese sueño para enseñarnos que el mismo elemento infantil aparecía también en sus sueños de niño y también en sus sueños de adulto, ¿no? Sino que el fenómeno hay que analizar los sueños. Y además está muy bien, pues, porque analizar los sueños es decir, ya me quedo sin preocuparme de ese sueño, porque hasta que no esté analizado, pues puedo estar inquieta con ese sueño porque no lo analizo. Pero una vez que está analizado, ya pasó otra cosa, ¿no? Como las cosas de nuestra vida, de verdad. Por eso sirve mucho el análisis, ¿no? Porque una vez que paso por el tamiz del análisis, ¿no?, lo que me pasa, pues ya me pasa otra cosa, entonces ya paso, puedo avanzar, me permite avanzar, no me detengo, ¿no? Que quizás es lo que podría ser, no lo sé, no lo sé. Volvamos. Entonces, yo creo que Freud va a decir que existe, que la fuente de un sueño puede ser un suceso reciente y psíquicamente importante, representado directamente en el sueño, ¿no? Y dice, como en el sueño de Irma, en el tío José, son dos elementos importantes para él, un suceso reciente que utiliza directamente para fabricar el sueño. Después dice, podemos pensar lo mismo, pero en varios sucesos recientes que voy a utilizar para fabricar un sueño, ¿no? Es decir, que los voy a reunir, los voy a condensar para fabricar el sueño. Después está, entonces, varios sucesos recientes, que esto siempre está, e importantes, como, por ejemplo, en la monografía. Y después también subraya otra cosa que es importante, porque aquí hemos hecho referencia solamente a, digamos, lo que puede ocurrir fuera de nosotros, ¿no? Pero como puede ser, por ejemplo, lo que le ocupa a Alex. Es decir, que a veces es un recuerdo, es algo que interior, voy a decir. Es decir, puede ser, por ejemplo, porque es un suceso interior e importante. Un recuerdo, por ejemplo, o un proceso mental, o un miedo, o algo que no he terminado de resolver durante el día, ¿no? Una cuestión, una reflexión, y que entonces utilizo el sueño para, entonces, siempre con elementos recientes, eso no se va, hay siempre la impresión reciente, y además puede aparecer como indiferente, porque es importante para mí. Entonces se suele poner también, ¿no?, lo contrario. ¿Para qué? Para que no me dé cuenta. Entonces no tiene importancia, ¿no? Como Freud con el sueño del tío José, que no lo quería analizarse. ¡Ah, qué estupidez este sueño! Pero después se tuvo que detener. Claro, ¿cómo que digo que es una estupidez un sueño? Es un sueño. Si digo que es una estupidez, es porque no quiero saber nada de él, ¿no? Y después nos va a decir también una cosa muy interesante, porque dice, no hay sueños nimios. Todo lo que ocurre en el sueño son cosas importantes para el sujeto, no el discurso manifiesto, porque el discurso manifiesto a veces no tiene ninguna importancia, ¿no? Como en el sueño de la monografía. Pero el material, la verdadera preocupación, digamos, después del análisis descubrimos que lo que realmente inquieta y preocupa al sujeto es algo importante para el sujeto. Incluso Freud dice, nosotros no consentiríamos que nuestro reposo quede alterado por algo que no valga la pena. Es decir, que aceptamos, ¿no?, esa película que nos hacen durante la noche,
pero solamente con cosas que nos interesan profundamente, que realmente tienen que ver con nuestra, como con, no, ese valor, porque el habla, el soñar, tiene un valor para el ser humano porque tiene que ver con él, con su ser ¿qué? Con su ser mortal. Entonces vamos a ver que siempre es algo que tiene que ver con su condición humana, porque nuestra condición humana es la condición de ser mortal, ¿no? Y también aquí en el capítulo nos va a decir, los sueños que aparecen inocentes demuestran siempre no serlo. Y después de la interpretación, después de la asociación, vemos que de inocentes no tenían nada, ¿no? Y va a ser ahí una lista también de sueños donde va a hablar ahí va a traer sueños que aparentemente la chica se va a la plaza, la carnicería está cerrada, la verdulería está cerrada también, y después de la asociación Freud le hace repetir el sueño, y después de la asociación pues vemos que son cosas que inquietan al sujeto, que son cosas sexuales, ¿no? Es decir, que no son ni nimios, son cosas importantes. ¿Y por qué la sexualidad? No es por perversión. La sexualidad, porque la sexualidad viene a recordarnos que somos mortales. Tenemos sexualidad, tanto genitalidad como el habla, porque somos mortales, ¿no? Porque también Freud va a ir diciéndonos, no sé si en ese capítulo o el anterior, que vino a decirnos que la sexualidad en el ser humano y el psicoanálisis no es la genitalidad, es el habla, es todo lo que tiene que ver con el sujeto, con su situación de ser mortal, con su manera de relacionarse con su mortalidad y con los demás, que más o menos es lo mismo. Bueno, es decir, sigamos. Entonces estábamos en los sueños que parecen inocentes, ¿no? Que ya habíamos visto también en los otros capítulos que aparecían. Pero claro, si tomamos que existe la censura y que existe la deformación, no podemos creer que lo que aparece indiferente o cualquiera es realmente indiferente. Después también nos va a subrayar también esa parte del texto para decir que todo lo que vemos escrito en los sueños, la gente que nos habla en los sueños y que nos cuenta cosas, dice, todo eso son cosas que hemos escuchado el día anterior. Son frases. Incluso hay un sueño donde es muy interesante porque dice que la chica le había dicho a la cocinera 3 frases, pero para su sueño eligió solamente una y la que menos importancia tenía. Es decir, la más indiferente de todas las frases. ¿Para qué? Para encubrir la otra frase que sí que tenía más importancia. Es decir, que los mecanismos, ¿no?, siempre son engañosos, son siempre para engañar al sujeto. E incluso porque después uno dice, bueno, pero entonces un psicoanalista también va a tener esos mismos, ahora que se conocen los mecanismos, también va a padecer de los mismos mecanismos. Es que uno no se puede escapar. Por eso el psicoanalista tiene que estar en formación toda su vida, porque también tiene la expresión, ¿no?, tiene que pasar por la interpretación de sus deseos. Tiene que ser interpretado. Y después entonces hace referencia a lo infantil como fuente onérica, donde va a venir a decir cómo también para la fabricación del sueño, y Freud va a traer también unos cuantos ahí sueños, donde va a enseñarnos. Entonces, por un lado está Freud de pequeño con el libro Arrancando las hojas, y después también hace referencia hay otro, no sé si me acuerdo, en el sueño del tío José también hay otra parte donde va a asociar con algo de la niñez. Bueno, ahora no me acuerdo. Pero que va a enseñar que si uno sigue asociando puede aparecer un recuerdo infantil.
un recuerdo infantil que participó a la fabricación, que es fuente para la fabricación del sueño. ¿Pero por qué? Porque está asociado con algo reciente. Es decir, que no es cualquier recuerdo que va a aparecer en la asociación libre. Es un recuerdo que esté asociado con algún elemento reciente de mi vida para la fabricación del sueño. Es decir, que hemos visto que el desplazamiento como la condensación son dos mecanismos que utiliza el aparato psíquico para desplazar las cargas. Vamos a decir, es una capacidad, ¿no? Es una capacidad que tiene el aparato de desplazar. Por eso que a veces, por ejemplo, uno tiene una fobia sobre una hormiga, un animalito que no da miedo a nadie, ¿ve? Es un desplazamiento. Después hay que analizar por qué la hormiga, por qué en tal situación, por qué en tal otra. Es un desplazamiento. Entonces también, adelantándonos un poco a lo que vamos a ver el próximo día, porque, que quedan las fuentes somáticas. Las fuentes somáticas, porque Freud va a decir que antes de Freud, antes de la interpretación de los sueños, la gente pensaba que si había soñado tal cosa o tal otra es porque había comido mucho, porque había comido poco, porque, ¿no? Que siempre tenía que ver con algo somático directamente, es decir, que si, ¿no? Como el sueño de Freud de la sed, como muy salado el plato y después sueño que tengo sed y que tengo que beber. Entonces dice, ¿no? Como por ejemplo ese sueño, que todo lo que va a venir, digamos, de exterior, que puede ser las sensaciones corporales, como puede ser los sonidos exteriores, que van a ser utilizados, va a ser material también para la fabricación del sueño. Por ejemplo, el sueño de la sed de Freud, es decir, que tiene sed, pero lo utiliza para realizar sus sueños. Es aparentemente, después vamos a ver que el verdadero deseo que se realiza no es satisfacer la sed, que eso es una satisfacción directa. Veremos que detrás de esa satisfacción directa hay otro tipo de deseo que se realiza. Después, por ejemplo, hay otro ejemplo que va a contar Freud, que va a decir, que se despierta a la mañana y le dice a su mujer, que ha muerto el Papa, ha muerto el Papa. Y entonces la mujer dice, no, creo que no, bueno, vamos a mirar el periódico. Y no había muerto. Y entonces había leído recientemente, el día anterior, que había una noticia en periódico que venía a decir que el Papa se había sentido mal. Y a la mañana su mujer después le dijo, pero ¿no escuchaste las campanas esta mañana que se murió no sé quién en el pueblo y hubo unas campanas? Y entonces Freud las escuchó en su sueño, pero siguió durmiendo y para poder seguir durmiendo las asoció y soñó que se había muerto el Papa. ¿Ok? Que eso casi todos hemos hecho un sueño así, es decir, que lo hemos incluido, ¿no? O por ejemplo con hacer pis en la cama, ¿no? Como lo de la sed, es decir, para evitar levantarme, para evitar despertarse. Y además muchas veces también es como el sueño ese de la mujer que le habían operado de la mandíbula y que tenía que llevar un aparato durante la noche. Entonces sueña que se va a la ópera y que es su amigo Carlos que le duele mucho la cabeza y que ella no tiene ningún dolor. Entonces, como no tiene ningún dolor, coge el aparato y lo tira, ¿no? Es decir, que no hay elementos que vamos a ver después, que los elementos que realmente nos despiertan durante la vida, durante el sueño, los elementos, es porque vienen a interrumpir la realización de este deseo. Bueno, lo veremos en los capítulos siguientes. Pero si no,
el sueño que hace lo incluye, ¿para qué? Para seguir durmiendo. Porque el papel del sueño, su papel es mantener el dormir. Me cuentan una historieta para que yo siga durmiendo, digamos, ¿no? Bueno, es una exageración, pero es un poco eso. Es un poco eso, así, ¿no? Como el cuento o el sueño de ese doctor que se quiere, que tiene que, la mujer de la pensión que lo tiene que ir a despertar porque tiene que ir a trabajar, que le pidió que le viniese a despertar porque tiene que ir a trabajar, y cuando la escucha que dice, doctor, doctor, se tiene que levantar para ir a trabajar, enseguida él se vuelve a dormir y sueña que hay una cama en el hospital donde hay un cartel que pone su nombre, y entonces dice, sí, yo ya estoy en el hospital. Entonces no se despierta, ¿no? Sigue durmiendo, digamos, que es de lo que se trata. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Algún comentario? El próximo día, entonces, hoy hemos visto, digamos, las tres fuentes, la fuente reciente indiferente, la fuente infantil y la fuente somática, ¿no? Cómo esos elementos intervienen y participan, o son elementos, los elementos que fabrican el sueño. El próximo día vamos a seguir con el mismo capítulo, porque es un capítulo larguísimo, y vamos a ir viendo ahí los sueños típicos. Típico quiere decir que casi todo el mundo hemos soñado con ese tipo de sueño. Por ejemplo, dice, el sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez, ¿no? Estoy desnudo o mal vestido y me da mucha vergüenza. O el sueño de la muerte de personas queridas. Voy al entierro de alguien que quiero, que amo mucho. Y después está, que también va a ser, entonces ahí va a estar, que es muy interesante esa parte del capítulo porque va a estar la clave, nos va a venir a hablar del Edipo como el motor del sueño, ¿no? Ese deseo que hay que realizar, que se realiza en cada sueño, es ese. Es decir, que aquí está la clave, el centro, el centro del corazón del asunto. Y después nos va a hablar también de los sueños de exámenes. Es decir, que los sueños de exámenes que van a venir a que tengo que volver a pasar un examen que ya he hecho hace algunos años y que tengo que repetir ahí. Bueno, espero volver a verlos entonces, espero volver a verlos la próxima vez. Yo vuelvo el martes que viene, que será el 27, martes 27 de agosto de 2019, y veremos entonces esa segunda parte del texto de material y fuentes de los sueños. ¿Algún comentario? No. Bueno, entonces, seguimos el próximo día. Muchas gracias por estar. Seguiremos difundiendo ese vídeo a lo largo de la semana y también en el canal de YouTube, donde están los otros vídeos para encontrarlos fácilmente. Y seguimos trabajando. Bueno, un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Adiós.